Bienvenidos a todos y todas, gracias por acompañarnos esta noche. Hoy estamos encantados de tener a Jorge Carrillo como nuestro invitado principal. Él es PhD en Administración con enfoque en International Business y Organizational Behavior. También tiene un postdoctorado en Microeconomía de la Competitividad de Harvard University. Es director de Vinculación para las Américas, Escuela de Ingeniería. Además es el representante en Estados Unidos y Canadá de EQUA, Educational Quality Accreditation Agency. Fue galardonado con la más alta distinción en educación terciaria en el Caribe por la Asociación de Estados del Caribe. Ocupó varios cargos como ingeniero ejecutivo financiero en Hewlett Packard y fue consultor asociado de McKinsey & Co. Toronto Office. Tiene una extensa lista de publicaciones en revistas arbitradas y ha sido presentado como experto en CNN y otros medios de comunicación. Por favor, tener en consideración que este webinar se realizará 100% en español. Muchas gracias, Jorge, por asistir. Vamos a darle paso a la ponencia. Para esto, chicos, los invitamos a que si tuviesen cualquier consulta durante la sesión, pueden dejarla en el chat de Zoom, ya que al finalizar la charla tendremos un espacio para responderlas. Adelante, Jorge. Yo creo que todos hemos estado viviendo lo que está pasando en el mundo, sobre todo en el mundo laboral. Y para mí me llama mucho la atención cómo cada vez más existen empresas a nivel mundial, tanto corporativas, privadas como públicas, donde de manera interesante no es necesario tener ya ciertas credenciales académicas tradicionales para poder aspirar a estos nuevos puestos del futuro, desde compañías como Google, como Meta, y prácticamente todas las compañías más importantes del mundo en el área tecnológica, como estados como Tennessee, los Estados Unidos, cada vez más están dejando ir el requisito de tener una licenciatura, y en donde cada vez más es más relevante y más importante que el aplicante demuestre no lo que sabe, sino lo que sabe hacer, es decir, las habilidades. Ya al día de hoy, en muchos ámbitos laborales, el título universitario no necesariamente valida las habilidades necesarias que se necesitan en un puesto en particular. Entonces, me llama mucho la atención cómo aquí en Estados Unidos existía un movimiento que se llama Skill First. ¿Y Skill First qué significa? Significa que todos los empleadores se concentran en realmente exhibir, realmente descubrir esas habilidades de los aplicantes mucho antes de que ellos incluso apliquen, cuando están incluso en la universidad, pero sobre todo en los nuevos procesos de reclutamiento ya se utilizan cada vez más lo que se llaman Skills Assessment Centers o centros de habilidades, centros de evaluación de habilidades, donde las empresas generan diferentes pruebas, diferentes proyectos o diferentes estímulos para poder detectar, para poder crear dentro de su análisis de selección de personal un perfil de habilidades de las personas, de los aplicantes y sobre todo un perfil del nivel de habilidades que se requieren. Entonces esta es la nueva realidad. Estamos ante una realidad donde es más relevante la habilidad que la credencial. Y cada vez vemos en el mundo que los grados académicos se van reduciendo y también los grados de libertad que tienen los estudiantes, de que no necesariamente necesitan tener una licenciatura para acceder a puestos relevantes o incluso para emprender. Entonces a mí me gustaría, con este contexto, el poderles presentar unas ideas que creo que pueden servirles para poder navegar en este nuevo mundo de las habilidades del futuro. Estamos hablando de un contexto hipercompetitivo. Ya al día de hoy, y esta es una prueba, estamos en todos lados del mundo,
hay personas conectadas de Perú, hay personas conectadas de Estados Unidos, de Colombia, y cada vez más es irrelevante la zona geográfica en la cual el profesional esté trabajando, ya que las empresas cada vez más generan las posibilidades de trabajo remoto. Y esto es algo muy importante, porque realmente esto abre la competencia a todo el mundo, ¿sí? Y sobre todo es un gran equilibrador, es un gran flattener, es decir, genera una tabula rasa para los profesionales de todo el mundo. Lo mismo una persona en Perú, una persona en la India, una persona en Sudáfrica, una persona en Brasil puede competir por un mismo puesto de, por ejemplo, una compañía como Target, que está basada aquí en los Estados Unidos. Esa es la nueva realidad, y en ese sentido, pues, mucho de las pruebas que se hacen, por ejemplo, en McKinsey, que es una compañía en la cual yo trabajé, el proceso de reclutamiento es muy sofisticado y son pruebas que te vas poniendo, o sea, no son realmente entrevistas de trabajo. Te ponen cada vez problemas a resolver cada vez más complejos, hasta que llegas al final donde ya hablas con los socios y los socios te ponen problemas de la vida real, y si te aproximas a una buena respuesta, significa que tienes lo que se necesita para trabajar, ¿no? Entonces, ese es el tipo de nuevas empresas que se están surgiendo ya en los Estados Unidos, y estamos hablando de una era de la hipercompetitividad. Bueno, ahora, ¿qué es una habilidad? Vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Hay 2000 definiciones de habilidad, ¿no? Generalmente es la capacidad de realizar una tarea, una actividad con un cierto grado de eficiencia, velocidad, exactitud u otra medida, ¿no? También es un cierto comportamiento bien organizado, es adquirido a través de la práctica, es desempeñado con economía de esfuerzo. Es decir, ¿qué significa? Una habilidad no se puede desarrollar sin práctica, no se puede desarrollar sin disciplina, no se puede desarrollar sin tener tiempo. O sea, yo quisiera ser el mejor jugador de básquetbol del mundo, y no sé si les gusta el básquetbol o el fútbol, supongo que es el fútbol aquí lo que más les gusta, pero imagínense Messi, todo lo que ha tenido que invertir de tiempo para llegar a ser el jugador más hábil de todo el mundo. Malcolm Gladwell escribió un libro que se llama The Outliers, que yo les sugiero que lo lean, donde él hizo un análisis de cómo es que las personas más hábiles del mundo, que tienen excelencia, por ejemplo, en tocar el piano, en batear una pelota, etcétera, etcétera, lograron desarrollar esas habilidades al extremo, es decir, habilidades que menos del 1% de las personas la tienen, ¿no? Y una de las grandes conclusiones que Malcolm Gladwell generó es que son personas que han tenido la constancia de estar practicando con calidad, con conciencia, con dedicación, no nada más repitiendo y practicando, sino también practicando bien, con inteligencia, por al menos 10,000 horas. ¿Qué significa 10,000 horas? Significa más o menos 5 años de trabajo de 8 horas de tiempo completo de lunes a viernes. Es decir, por 5 años, tiempo completo, trabajando en desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Entonces, estamos hablando que eso es un tema muy importante, muy relevante, y que está muy conectado con lo que está pasando en los ejemplos del futuro. Ustedes ven ahí algunos ejemplos que son ejemplos que traje yo de LinkedIn, que es en donde más demanda está habiendo ahorita de profesiones a nivel mundial. Ingeniería artificial, ustedes lo tienen en la pantalla, pero no nada más son esos. También hay otros como consejero genómico, ¿sí? Como diseñadores de experiencias virtuales, como técnicos en energía renovable, como especialistas en arquitectura urbana, como entrenador de salud digital, como guías de turismo, pero guías de turismo espaciales. Cada vez más hay vuelos turísticos espaciales y esto se está generando de una manera interesante. Gerente de comunicaciones en crisis, supervisores de seguridad de vehículos autónomos, arquitecto de realidad virtual, coordinador de cuidados de personas mayores, arquitectos de edificios ecológicos, estrategas de economía circular. Estamos hablando de una nueva era completamente diferente, lo cual se necesita nuevas habilidades, niveles diferentes del futuro que quizá al día de hoy no los tenemos tan claros, pero sin embargo vamos a ver que son habilidades que son sorprendentemente muy, muy lógicas, ¿no? Ahora,
¿qué es una habilidad, no? Una habilidad es una combinación de conocimientos, con actitudes, con comportamientos, con capacidades técnicas, pero también con capacidades suaves o inherentes, ¿no? Yo le llamo las virtudes o los dones, ¿no? De hecho, en inglés está la palabra skill y la palabra ability. Skill es la habilidad que se desarrolla en el tiempo, pero la ability es el don, es esa virtud con la cual se nace, es el talento natural. Esa es la diferencia de ability con skill en inglés. Entonces, y esta combinación de elementos, conocimiento, actitudes, comportamientos, capacidades técnicas y capacidades suaves, ¿sí?, son lo que realmente hace una habilidad. Lo interesante de una habilidad es que, y eso para mí es fascinante porque lo he estado estudiando por muchos años, es tú puedes falsificar una credencial académica, puedes falsificar un certificado, pero no puedes falsificar una habilidad. No puedes hacer trampa, entre comillas. O la tienes o no la tienes. Y si un puesto necesita habilidad y no la tienes, y te dan el puesto por alguna razón, en un momento dado, pues vas a fracasar. No podemos, es imposible el crear de manera falsa una habilidad. Podemos crear la imagen de que tenemos una habilidad, pero finalmente eso va a fracasar. Entonces la habilidad es una manera muy interesante, muy genuina, muy verídica de poder presentar los talentos nuestros talentos hacia las empresas, ¿sí? Es algo súper interesante que he visto, ¿no? Entonces, realmente solamente que es una habilidad, es un conocimiento tácito que se desarrolla con la experiencia y la práctica, y la buena práctica, no nada más poder practicar, o sea, no nada más es las repeticiones, porque la repetición puedes hacerla, pero si la técnica está mal, pues no va a tener sentido, ¿no? Entonces los conocimientos son binarios, entonces lo tienes o no, pero las habilidades no, son eventos continuos que se van desarrollando en el tiempo. Ahora, algo muy interesante es que, y por eso las compañías hacen mucho énfasis en las habilidades, porque las empresas no tienen tiempo para esperar para que el aplicante, el candidato, desarrolle las habilidades. Ellos lo que quieren es tener candidatos que tengan habilidades ya de cierto nivel, quizá de nivel medio, para poder ellos quizá avanzarlos o acelerarlos, ¿no? Pero sí es muy importante tener en cuenta que ya cada vez más la habilidad es lo que prima en términos de los criterios de reclutamiento. ¿Qué tipos de habilidades hay, no? Pues habilidades intelectuales, motoras, que están relacionadas con cómo podemos mover nuestro cuerpo, las habilidades emocionales y las habilidades interpersonales, que son parte de las habilidades personales, ¿no? Es decir, cómo las hacemos. Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo al día de hoy? Cada vez estamos viendo que las habilidades personales e interpersonales son más difíciles de tener. La parte de control emocional es una parte fundamental, la habilidad de comunicarse con las otras personas también. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Dentro de la teoría de habilidades de Katz, por ejemplo, dice que los top managers necesitan más habilidades de concepto, más habilidades digamos, de cognitivas, y después las personas que están en el primer nivel de gestión, los supervisores, necesitan más habilidades técnicas que cognitivas, ¿no? Pero si ustedes se fijan, todos los gerentes, no importa si es nivel alto, medio o de primera línea, necesitan habilidades humanas. Entonces se me hace muy interesante este análisis de nuestro buen amigo Katz, ¿no? Pero bueno, después de tantos análisis y todo, y después de ver cómo los puestos más importantes que se están creando en este momento son primordialmente tecnológicos, pero por otro lado, no es la capacidad técnica lo que va a definir el éxito de una persona. Don Lazard, que fue mi profesor del MIT, una vez me comentó: mira, Miguel, aquí Jorge Miguel, se te contrata por tus actitudes, por tus aptitudes, pero la gente se le despide por sus actitudes, ¿no? Y Paul Volcker, que fue el secretario del Tesoro de los Estados Unidos,
dice que lo que más importa para una persona son sus habilidades personales, sus habilidades suaves. Las técnicas las puedes aprender en el tiempo, pero las habilidades personales, no. Y Jamie Dimon, que es el CEO de JP Morgan es el banco más grande del mundo. Cuando le preguntaron en una entrevista que le hicieron en CNN, oye, ¿qué tipo de persona ahorita estás? ¿Qué tipo de talento que estás atrayendo a tu banco el día de hoy? Entonces su respuesta fue muy interesante. Empleados con capacidades de comunicación con otras personas más efectivamente, y de manera particular, Jamie Dimon dijo, ahorita estamos enfocándonos en contratar personas con grados académicos, por ejemplo, con licenciatura en lengua inglesa, Bachelor's of English, o Bachelor's in French, personas que son expertas en el manejo del lenguaje, sobre todo, dice Jamie Dimon, en el lenguaje escrito. Eso para los bancos, ¿no? Porque la parte técnica, dice Jamie, eso lo puedes aprender rápidamente, pero la habilidad de comunicarse, pues quizá toma 5 o 10 años, ¿no? James Heckman es un premio Nobel de Economía de la University of Chicago, y él fue el pionero a nivel mundial que demostró cómo las habilidades blandas predicen el éxito personal y profesional de los seres humanos, ¿sí? Y muchas veces las pruebas de rendimiento en las empresas no capturan adecuadamente las habilidades blandas, ¿no? Es decir, qué rasgos de personalidad, las motivaciones, preferencias que se valoran, ¿no? Entonces es muy interesante cómo él dice esto, y vamos a ver un poquito más, hacer un doble clic en lo que dice nuestro buen amigo Heckman. Él le llama The Accomplishment Science, o sea, la ciencia de los logros, la ciencia del triunfo, ¿no? Entonces, de manera puntual, y la razón por la cual le dieron a Heckman su premio Nobel fue porque probó matemáticamente, ¿sí?, que ciertas habilidades blandas están relacionadas, ¿sí?, y predeterminan el éxito profesional y personal. De manera puntual, el constructo de responsabilidad y el constructo de estrategia de estabilidad emocional, la autodisciplina, la organización personal y del tiempo, el deseo de logro, la ambición, la perseverancia, y eso que pocos tenemos, de la habilidad de retrasar la gratificación. Híjole, ahorita tengo que ponerme a estudiar y me están invitando mis amigos aquí a salir, pero tengo examen el lunes, pero va a ir la muchacha que me gusta, pero no voy a tener que sacrificarme, estudio y ya después saldré. Esa habilidad de retrasar la gratificación es una de las habilidades más importantes que llevan en el mediano plazo al éxito personal. Después está la parte emocional, que la parte emocional quizás es la más compleja de todas, ¿sí? El tener consistencia en reacciones. ¿Cómo conocemos mejor a una persona? ¿Por sus acciones o por sus reacciones? Levante la mano quien crea que conocemos mejor a una persona por sus reacciones y no por sus acciones. A ver, quiero ver, levantar su mano. A ver si están ahí poniendo atención, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, nadie. Perfecto. Bueno, pues esa es la idea, ¿no? La idea es, las personas se nos conocen mucho más por nuestras reacciones que por nuestras acciones. Esto es muy importante, tener consistencia en esas reacciones, no tener cambios de temperamento bruscos, tener ese autocontrol, tener esa sensación de autodeterminación, es decir, mi destino lo determino yo y no mis circunstancias necesariamente, tener alta tolerancia a la frustración y una autoestima saludable. Todos esos elementos que encontró Heckman dentro de sus análisis, dentro de sus estudios, y lo lograron el premio Nobel, son los predeterminantes del éxito personal y profesional. Sin embargo, esto creo que, yo no sé si ustedes conocían o han escuchado a Heckman antes o no, pero creo que es interesante, ¿sí? Ahora, por favor, alguna duda, lo que sea, por favor la escriben en el chat y con mucho gusto la podemos atender. Entonces seguimos con las habilidades de impacto, ¿no? Y dice Heckman que las habilidades sociales y emocionales son tan importantes como las técnicas, sin embargo,
son las más difíciles de desarrollar, ¿no? Y aquí nos presenta Heckman una serie de habilidades o ejemplos de habilidades digitales, tecnológicas, suaves y cognitivas. Y ahí yo quisiera hacer un poquito de énfasis en algunas de ellas, ¿no? Hablando de habilidades digitales y tecnológicas, esto es súper importante porque esto es lo que está realmente ahorita primando en la demanda de trabajos, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con la parte del alfabetismo digital, etcétera, etcétera, pero quizá unas cosas que yo más sugiero para el desarrollo de estas habilidades tecnológicas, sugiero que todos ustedes, no importa a qué nos dediquemos, sepamos estadística. Entonces ustedes han escuchado la parte de Data Analytics y Big Data y todo. Eso es súper interesante, pero al final es súper importante conocer de estadística, ¿sí? Data Analytics es estadística, es el nombre que se le puso estadística, y yo sugiero que se tomen el tiempo para poder estudiar estadística y también visualización de datos. Eso es muy importante. Por otro lado, la inteligencia artificial es una gran amenaza o una gran oportunidad, depende de lo que ustedes creen, pero lo que sí es que no importa lo que se estén dedicando o se vayan a dedicar, tienen que ser expertos en la utilización de inteligencia artificial. Expertos. Va a haber dos tipos de personas: las personas que no saben de inteligencia artificial y las personas expertas en inteligencia artificial. De manera muy particular, yo les diría que mi productividad ha aumentado 20 veces más por la utilización de inteligencia artificial. Es realmente increíble a mí y también a mi staff. Este tipo de acceso a tecnología, les voy a dar un ejemplo de lo que conozco, que es la parte educativa, obviamente, pero ya los profesores están pasando muy poco tiempo dando clase, y la mayor parte del tiempo están pasándola desarrollando experiencias de aprendizaje para el grupo y desarrollando una agenda de desarrollo de capacidades, de habilidades y conocimientos a nivel individual para cada uno de sus estudiantes. Entonces, la tecnología está cambiando la manera en la cual las personas utilicen su día, utilicen su tiempo, ¿no? Entonces, que es muy interesante, ¿no? Ahora, en términos de las habilidades suaves, que para mí son las más difíciles, yo siempre le doy y primo dos muy importantes: la parte de la inteligencia emocional y la parte de la colaboración. Obviamente, una va en conjunto de la otra. ¿Y por qué estas dos? Fíjense que no sé si han escuchado hablar de Yuval Noah Harari. Que por favor, todos ustedes, les sugiero leer este libro, A Brief History of Humankind. Es fascinante, una breve historia de cómo se desarrolló el ser humano. Y la gran conclusión de este autor, que es, yo diría, uno de los pocos gurús que todavía persisten en este tema en el mundo, después de analizar toda la historia de desarrollo, no nada más con las diferentes teorías pues obviamente utiliza todas las teorías de evolución, etcétera, etcétera, algunas más, pero esta es su gran síntesis. La habilidad de los seres humanos para colaborar y ayudarse entre sí ha determinado el destino de la humanidad. Si nosotros como profesionistas no sabemos colaborar, estamos pues quizá más cercanos del fracaso que del éxito. Entonces, y la colaboración es una habilidad, yo les diría que va más allá de una habilidad, es un don, es un valor, es una virtud. Es muy difícil encontrar personas que realmente se sientan bien ayudando a otras personas. Es bien complicado hacerlo, y bueno, tengo mucho tiempo trabajando en esto y podemos ahondar en este tema si quieren. Ahora, existen también habilidades que son más fáciles o más difíciles de desarrollar. Están las reproductivas, que básicamente tienen que ver aplicar procedimientos, ejecutar procesos uniformes y tareas repetitivas. Y está la parte de las habilidades productivas,
que es la aplicación de principios. Tenemos ahí que adaptarnos a ser creativos y responder, reaccionar a estímulos. Entonces, generalmente las personas que tienen tareas dentro de su profesión que son muy reproductivas son los que van a ser reemplazadas por AI, y las productivas son las que van a poder, digamos, lanzarse al futuro, ¿no? Muy interesante, ¿no? Ya veo algunas preguntas ahí en el chat, ahorita las vemos. Entonces, hay varias habilidades que creo que son muy interesantes, que son las habilidades del ser. Y mucho de la habilidad del ser está en la parte de humildad y altruismo. Si no se tiene humildad, no se puede desarrollar una habilidad, porque esa es la esencia. La esencia del desarrollo de una habilidad es precisamente es el aceptar que tenemos que aprender. La ex CEO de Yahoo decía que una de las cosas más importantes que aceptar para poder avanzar es tener el coraje, la valentía de tratar de hacer algo nuevo, ¿sí?, que nunca habíamos hecho antes. Y el altruismo es la base de la colaboración humana. Si no existe generosidad y altruismo, es imposible que la colaboración se dé. Después la parte de ser auténtico. El ser auténtico no necesariamente es yo soy así y así me deben de aceptar. No. Autenticidad no es solamente ser como de una manera predeterminada, sino tratar de ir explorando diferentes formas de ser para ver realmente si este comportamiento me es o no me es auténtico. Yo no sé si ustedes conocen a Seinfeld, esta serie de Estados Unidos. Jerry Seinfeld es un comediante de Estados Unidos, y su amigo George, en uno de sus grandes episodios, él siempre ha sido una persona con un cierto perfil muy miedoso, siempre pidiendo lo mismo, siempre lleva un mismo patrón de conducta. Por ejemplo, para las mujeres muy tímido, siempre mentía. Bueno, decidió cambiar, decidió siempre decir lo que piensa, dejar de mentir, y le empezó a ir bien. Dijo, ¿cómo? Yo era así, me iba mal, ahora decidí hacer todo lo contrario, me está yendo bien. Entonces, eso no es ir en contra de tu autenticidad, sino es ir probando diferentes formas de ser para ver si yo descubro nuevas dimensiones de mi vida que no existía. Obviamente la parte de disciplina y perseverancia es súper crítica, y después la parte de estabilidad emocional. Si no se tiene esas habilidades, de ser complicado avanzar en estas habilidades, ¿no? Y después las habilidades del hacer, la especialización, el pensar, el ser indispensable en términos de tener conocimientos, habilidades únicas, y ser curioso y experimentador, ¿no? Si yo les pregunto cuál es la innovación más importante que ha producido la humanidad desde que somos seres pensantes, ¿cuáles ustedes creen que es la número uno? ¿Cuál es esa innovación? La innovación más importante, o el descubrimiento o la invención más importante del ser humano desde que es ser humano, en el pasado, presente y también en el futuro. Si quieren, en el chat me pueden ir diciendo qué piensan. No sé, muchas personas piensan que es el internet, no sé, la escritura, dice Juliet. ¿Quién más? La innovación más importante del mundo, de la humanidad. El internet, dice Mario. ¿Quién más? Nada más, Mario y Juliet nada más son solamente las personas que están ahí. A ver, ¿quién más quiere participar? Nada más 2 personas. Bueno. Hace cosa de 10 años, el New Yorker, una revista de Estados Unidos muy importante, reunió a 22 premios Nobel y les hizo precisamente esta misma pregunta. ¿Cuál es la innovación, el descubrimiento o la invención que ha tenido más impacto en la humanidad? Y después de hacer sus reflexiones, este equipo de premios Nobel sacó una excelente conclusión, que es el experimento. El experimento
como la invención o la innovación más importante que ha producido el ser humano. Y si nosotros nos ponemos a pensar, pues es cierto. La escritura, el internet, la electricidad, el fuego, todos son productos de experimentos que ha hecho el ser humano. Entonces, que estos experimentos sean deliberados o sean no intencionales, es como se les llama la serendipia, ¿no? Pero siguen siendo un proceso. Entonces es muy interesante como una habilidad muy importante es esa capacidad de experimentar, ¿no? Y aquí pasando la parte de cómo se desarrollan las habilidades. Bueno, miren, al día de hoy, si ustedes van a Stanford, ustedes en Stanford no les van a aceptar inscribirse en una carrera profesional. En Stanford ustedes van a tener que declarar una misión. Esto es lo que yo quiero lograr. Yo no quiero estudiar ingeniería industrial. Yo lo que quiero es mejorar el bienestar de vida de las personas en Sudáfrica o en cierto país, ¿no? Entonces, alrededor de la misión, ¿sí? Stanford lo que hace es genera microlecciones, las cuales los estudiantes van a ir viendo cuáles materias les van a ayudar o no a desarrollar las habilidades que es necesario. Una vez que determinan esas habilidades que necesitan para cumplir su objetivo, empiezan lo que se le llama un proceso de calibración, ¿sí? Que es esta parte, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero realmente convertirme en una persona experta en progreso social, entonces tengo que tener una habilidad muy importante de comunicación, ¿no? Otra habilidad muy importante de conectar con las personas. Otra habilidad muy importante por ejemplo, el poder determinar la sustentabilidad de un recurso. Otra habilidad muy importante es cómo puedo yo levantar recursos para invertir en una región, etcétera, etcétera. Entonces, lo que van haciendo los domos van calibrando qué habilidades necesitan tener, las descubren y después empieza el proceso de elevación. Este proceso de elevación lo que se llama es pasar de un nivel básico a un nivel intermedio avanzado en tu habilidad y después la empiezas a activar y después hay un proceso de retorno aquí. Así es como está sucediendo en Stanford. Obviamente, ¿cuál es la parte más complicada donde se lleva más tiempo? Pues es la parte de elevate, ¿no? La parte de elevar, ¿no? Y yo sí quisiera que esta parte quedara súper clara. Este es el ciclo de desarrollo de habilidades. Y es súper importante ver cómo se desarrolla una habilidad. Quizá todos lo sabemos, pero quizá no lo tenemos muy claro, ¿no? ¿Qué es una habilidad? Una habilidad empieza por el pensamiento. Esto es lo que quiero hacer, ¿no? Pero una habilidad se empieza a desarrollar al momento de actuar, al momento de aplicarla. Se aplica la habilidad, se hace en esto, por ejemplo, ¿no? La habilidad de jugar baloncesto, ¿no? Yo tengo una manera yo pienso en mis movimientos, mi pensamiento hace el drible puede ser el actuar, y yo veo cómo reacciona mi oponente hacia ciertos movimientos míos, ¿no? Todos esos movimientos generan consecuencias, ¿sí? Y ahí yo puedo tener esta retroalimentación. Bueno, y después eso me lleva a la reflexión y así sucesivamente. Obviamente todo este ciclo lleva un tiempo. ¿Y en dónde es donde nosotros como profesionistas tenemos más problemas en el desarrollo de habilidades? Es en esta parte y es en esta parte. Es decir, nosotros tomamos una decisión, tomamos una acción y muchas veces nos tardamos en medir, en observar sus efectos y sobre todo en entender las consecuencias. Entre más de largo plazo sean las consecuencias de nuestras acciones, más vamos a tardarnos en desarrollar esas habilidades. Y sobre todo también, si yo tengo una retroalimentación que tiene muchísima distancia entre cuando yo actué y cuando yo supe si lo que hice estuvo bien o mal, esto es lo que realmente nos produce los retrasos, lo que nos desacelera el proceso de desarrollo de habilidades. Entonces, de manera personal, es muy importante lo siguiente, que para desarrollar una habilidad en particular, por ejemplo, yo quiero mejorar mi comunicación o cómo mejorar hablar en público.
¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, lo primero que tengo que hacer es quizá tener un escrito estructurado y saber escribir antes de que se llegue a hablar, ¿no? Entonces yo sé escribir, tengo mi speech muy bien organizado, pero después tengo otra microhabilidad que es sentarme ponerme en el escenario, cómo manejar mi lenguaje no verbal, la modulación de la voz. Entonces cada uno de las habilidades tiene otras microhabilidades que son los componentes que uno tiene que desarrollar y luego agregar para ir desarrollando la habilidad de más alto nivel. Sin embargo, si yo tengo esa necesidad de hablar en público, pero no tengo la oportunidad de hablar en público muy seguido, o hablo ante muy poca gente, entonces, y si cuando hablo no genero esa retroalimentación, o no puedo ver, por ejemplo, cómo puedo, si estoy llegando bien al público, ¿no? Por ejemplo, ahorita no veo sus reacciones en lo que estoy hablando, entonces no los puedo ver. Entonces, como no los puedo ver, no puedo tener consecuencias no puedo entender las consecuencias de lo que estoy diciendo, y no existe retroalimentación, ¿no? Entonces ya necesitas tener esta habilidad, ¿no? Para poder dar estas clases, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las habilidades que debes de tener en tus CV? Todo esto lo saqué de las fuentes más importantes: LinkedIn, Forbes y el World Economic Forum. Estas son realmente las grandes. No importa lo que hagas, no importa, estas deben ser tus habilidades que debes de incluir en tu CV. No puedes quedarte sin una, ¿no? O sea, pensamiento creativo, crítico, analítico, technology literacy, que sepas de tecnología y que sobre todo tengas la habilidad de adaptarte, de adoptar tecnología, que se pueda demostrar esa habilidad de curiosidad, de aprendizaje continuo. Obviamente la resiliencia y flexibilidad, que tengas ese pensamiento sistémico, que sepas de inteligencia artificial y Big Data, que tengas un alto nivel de autoconciencia y motivación, que puedas tener esa habilidad para gestionar a otras personas y que tengas una gran orientación al cliente. Si tú puedes demostrar estas habilidades, vas a poder tener éxito en tus próximas proyectos profesionales. Y a mí me gusta mucho hablar de las habilidades sobre todo muy orientadas al futuro, y estas son las habilidades de predecir qué es lo que puede suceder, de prevenir lo que podría suceder y luego prescribir, ¿sí?, lo que tienes que hacer para que no suceda lo malo, y sí suceda lo bueno. Y es muy interesante, pero cada vez tenemos más datos para poder predecir el futuro, pero por otro lado cada vez el futuro es más impredecible, ¿no? Entonces quisiera abrir a preguntas ahorita y cerrar con esto, ¿no? Que lo que les decía de Marisa Mayer, la CEO, esto para mí es la esencia del desarrollo de habilidades. Decía ella: siempre hice cosas las cuales no estaba suficientemente preparada para realizar. Yo pienso que es así como logras crecer, haciendo cosas las cuales no te sientes lo suficientemente preparado para realizarte, ¿sí? Entonces, muchas gracias, y abro el espacio para preguntas, ¿no? Muchas gracias, Jorge, por esta valiosa presentación. Los invitamos nuevamente, chicos, a que puedan escribir en el chat sus preguntas para que Jorge pueda responderlas al final de este espacio. Mientras tanto, quiero presentarles a Renato Hernández, gerente de desarrollo de negocios de Continental Florida University, quien compartirá detalles de nuestra institución que hace posible este tipo de eventos con la finalidad de brindar herramientas a aquellos profesionales que buscan destacarse en cualquier mercado laboral del mundo. Adelante, Renato. Hola Karen, ¿qué tal? Gracias por el espacio. Gracias a todos los que se han conectado el día de hoy. Una muy, pero muy instructiva clase magistral de Jorge. Siempre nos da más de lo que esperamos y de lo que pedimos. Así que muchas gracias, Jorge, por tu participación. Ha estado muy buena la masterclass. Entonces, bueno, voy a tratar de ser súper breve y súper objetivo con las cosas que les digo. Quiero ir al grano, como se dice, para que ustedes puedan tener las herramientas necesarias
para tomar una decisión reflexiva en relación a la oportunidad de estudiar en una universidad estadounidense como lo es Continental Florida University. ¿Podemos comenzar con la presentación, por favor, Karen? Muchas gracias. Ok, quisiera comenzar hablándoles de quiénes somos. ¿Qué es Continental Florida University? En primer lugar, es una universidad estadounidense. ¿Okay? Estamos establecidos en Florida, Estados Unidos, y estamos licenciados en Estados Unidos. Un licenciamiento en Estados Unidos que nos permite otorgar títulos a nombre de la nación. ¿Ok? Todos nuestros títulos son títulos oficiales. Son títulos oficiales validados por el Florida Commission for Independent Education, que nos otorga el grado de oficialidad para otorgar títulos a nombre de Estados Unidos. ¿Ok? Somos parte, adicional a esto que les menciono, somos parte del Continental International Education, un grupo que tiene más de 40 años en el sector de educación, con más de 70.000 alumnos alrededor de Latinoamérica y el mundo entero. Actualmente tenemos 3 unidades de negocio, una que se encuentra en Perú, una que se encuentra en Estados Unidos y una que se encuentra en México. ¿Ok? Tenemos la calidad de una universidad estadounidense que no solo está validada por la licencia que tenemos en Estados Unidos, sino que también está validada por las 5 estrellas que obtuvimos en el ranking británico de QS Stars, quizás uno de los rankings, si no el más importante a nivel educativo, a nivel mundial, lo que nos da una certificación, por así decirlo, o una insignia de un ente objetivo que regula y, bueno, no regula, pero califica universidades como Harvard, Yale, Oxford, Stanford, MIT, etcétera, etcétera, poniéndonos 5 estrellas en esta categoría de educación virtual, que finalmente es el core, es lo que hacemos. Nosotros damos educación virtual, educación ejecutiva, flexible para personas que quieran superarse, que quieran alcanzar sus sueños y que estén comprometidos con ser mejores profesionales y mejores personas. ¿Ok? Vamos a ir a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora quiero comentarles un poco acerca de nuestra propuesta educativa. Tenemos una modalidad que es 80% asíncrona y 20% síncrona. Esto quiere decir, muchachos, que ustedes van a poder estudiar desde el lugar y en el momento que ustedes quieran. En realidad no es que ustedes quieran, es donde tengan la oportunidad de estudiar. ¿Ok? Porque entendemos que muchos de ustedes trabajan, muchos de ustedes tienen familia, muchos de ustedes tienen obligaciones y responsabilidades en el día a día, y esta oportunidad o esta metodología desarrollada por Continental Florida University está creada para personas como ustedes. ¿Ok? Todas las clases, todas las semanas van a tener una clase sincrónica. Eso quiere decir en modalidad el docente y ustedes conversando en vivo, que yo les recomiendo que no se salten. No es obligatoria, es opcional, la clase igual va a ser grabada, pero nuestros docentes, uno de ellos, por ejemplo, Jorge, que acaba de dar la charla, entre muchos otros más, docentes internacionales, docentes que vienen de las empresas top a nivel mundial, vienen con diferentes casuísticas, con diferentes visiones que ponen al servicio de todos ustedes en cada una de estas sesiones sincrónicas y también en el material que preparan de forma síncrona, para su revisión de forma síncrona. Entonces, estas sesiones, como les digo, yo les recomiendo no perdérselas. ¿Ok? Somos una universidad que ofrece experiencias 100% virtual, más experiencias presenciales voluntarias para los que quieran vivir alguna experiencia presencial. Tenemos en Florida, por ejemplo, experiencia con FIU, es la Florida International University, quizás una de las universidades top en innovación en Estados Unidos, donde ustedes van a vivir 5 días dentro de la universidad, van a comer en los comedores del FIU, van a dormir en los comedores de FIU, van a tener clases en los salones de FIU, y finalmente van a poder recibir una certificación por esta semana internacional. Para los que no tengan visa o no les interese tanto Estados Unidos, también tenemos una semana internacional en Madrid, en Europa, con ISDI. ISDI actualmente es una de las universidades que está haciendo tendencia en relación a temas de transformación digital.
con ellos, por ejemplo, tienen bootcamps en Singapur, tienen bootcamps en Silicon Valley, incluso tienen un bootcamp dentro de la Universidad de Harvard, ¿ok? Posicionándolos como una de las universidades top en la actualidad en relación a temas relacionados a transformación digital, sobre todo en Europa. Entonces, mediante el convenio que tenemos con esa universidad, muchachos, ustedes van a poder ir a Madrid, vivir 5 días de este Business Seminar Week con IGI y pues también recibir una certificación. Y por último, tenemos la experiencia de la... Se me fue el nombre. Pero es una experiencia internacional que tiene la universidad una vez al año, ¿ok? Donde se juntan todos los alumnos, tanto de pregrado como de posgrado, y generan networking. Tienen networking, tienen momentos de encuentro para encontrarse con esas personas que quizás no tenemos de forma presencial, que vemos a través de las cámaras, en las clases que tenemos, momentos de encuentro con docentes, workshops con profesionales de la industria. Son nuestros encuentros regionales, esa era la palabra. Tenemos encuentros regionales una vez al año. El año pasado fue en Bogotá, este año va a ser en Cusco, en Perú, y el próximo año probablemente sea en algún lugar de Ecuador. Entonces, somos 100% virtuales, sí, pero también tenemos experiencias presenciales para los que quieran viajar, para los que quieran vivir estas experiencias y tener pues un acercamiento mucho mayor con sus compañeros, con sus docentes y también con algunos referentes de la industria. Nuestra currícula está traducida 100% al español. Tenemos un acompañamiento y tutoría permanente. Este acompañamiento se da a través de los Academic Advisors. Los Academic Advisors, un segundo, creo que hay mucha bulla en el lugar donde estoy. Ok, creo que acá se me escucha mejor. Los Academic Advisors van a estar con ustedes desde que comienzan la carrera hasta que la terminan. Son sus buddies, son sus mejores amigos, son las personas encargadas de hacer que su vida sea más fácil durante la universidad. ¿Okay? Esos Academic Advisors los van a ayudar con temas académicos, con temas relacionados a procesos, con temas relacionados a la parte operativa de la universidad, y van a ayudarlos a que su estancia en la universidad sea pues lo más amigable posible. Adicional a eso, tenemos certificaciones progresivas en todas nuestras carreras, o sea que ustedes no van a tener que terminar su carrera para recibir certificaciones, van a poder mejorar su perfil profesional desde que ingresan a la universidad, no solo con certificaciones de CFU, sino con también certificaciones de universidades tan prestigiosas como la Universidad de Harvard, a las que ustedes pueden acceder desde el primer ciclo o desde el primer momento en que ustedes están en la universidad. ¿Ok? Imagínense tener dentro de su currículum o dentro de su CV o dentro de su LinkedIn esas certificaciones en habilidades para el trabajo, habilidades que, como mencionaba Jorge, son tan valiosas, pero de una universidad como la Universidad de Harvard, por ejemplo. Eso definitivamente les da a ustedes una diferenciación en el mercado laboral que actualmente es hipercompetitivo. Para que se den cuenta de qué tan competitivo es el mercado laboral, muchachos, para cada posición que se abre en LinkedIn llegan aproximadamente 5.000 solicitudes. 5.000 solicitudes, eso quiere decir que cada uno de ustedes va a competir con aproximadamente 4.999 personas cada vez que busque trabajo. Entonces, ya no es solo importante tener algo que te haga diferente como un título estadounidense, por ejemplo, sino que es indispensable para poder competir y sobresalir en el mercado laboral en el que nos encontramos actualmente. Podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. A nivel de pregrado, muchachos, tenemos 4 carreras: Business Administration, Psychology, Data Science e Industrial Engineering. ¿Ok? A diferencia de algunos países de la región, en Estados Unidos las carreras solo duran 4 años y no necesitan realizar una tesis, sino que al final de la carrera hay un curso integrador. Mediante el proceso de Capstone Project, ustedes pueden integrar todo lo que han aprendido durante su carrera y efectivamente pues terminar su etapa académica en tan solo 4 años. ¿Okay? Tomen en cuenta que la tesis en algunos países de Latinoamérica puede durar entre 1 y 2 años. ¿Ok? Entonces, en 4 años ustedes terminan y obtienen un bachelor degree a nombre de una universidad estadounidense que es convalidable en todos los países que tengan tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes
si están en Ecuador, si están en Colombia, si están en Perú, o si están en algún país que tenga algún tipo de tratado de libre comercio con Estados Unidos, pueden, mediante un proceso administrativo, hacer reconocible tu título o el título de Continental Freire University en ese país. ¿Ok? Podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. A nivel de posgrado, tenemos 4 programas. Tenemos el MBA, el Máster en Administración del Servicio de Salud, el Máster en Marketing Digital y el Máster en Data Science. La duración es de 1 a 18 meses. Tenemos un MBA acelerado que dura 12 meses, ¿ok? Para los que quieran tener un MBA, digamos, y quieran hacerlo por algún tema laboral o por algún reto personal en un año, pueden hacerlo con nosotros. Y para los que no, pues pueden extender su tiempo de la maestría hasta 18 meses. Acá pasa exactamente lo mismo que en pregrado. Tienen que hacer un capstone project para poder terminar. No es necesario hacer una tesis, porque la regulación estadounidense lo permite de esa manera. Y van a obtener un título que también es reconocible en los países que tengan pues un tratado de libre comercio y de reconocimiento de títulos con Estados Unidos. Muy aparte de que su título pueda ser reconocible o no, a nivel laboral, en el sector privado, sobre todo, un título estadounidense, de acuerdo al último estudio de LinkedIn Student, nos dice que los títulos estadounidenses son muy valorados por los empresarios de América Latina. Y adicional a esto, 8 de cada 10 empresas buscan contratar a personas que hayan vivido experiencias internacionales. ¿Ok? Entonces, un título estadounidense es súper importante, muchachos, en este mercado competitivo porque los hace diferentes y los hace más elegibles para las empresas que buscan personal. ¿Podemos avanzar, por favor? Ok, ¿podemos avanzar, por favor? Usted lo mencioné. Como les mencionaba, tenemos el Digital Business. Sí, disculpa, Alex. Ok, continuemos. Como ya les había mencionado, tenemos rutas internacionales, una a Florida, esta en relación a ISDI, es el Digital Business Seminar Week en España, para todos los que quieran ir a Madrid a vivir una semana internacional, una ciudad llena de cultura, una ciudad hermosa. Para los que les interese, pues esta es la correcta, ¿no? Acá todo lo que tenga que ver con transformación digital, inteligencia artificial, temas de ciberseguridad, etcétera, etcétera. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Entonces, muchachos, acá está el micro abierto para sus preguntas, el chat también. Los invito a reflexionar, a ver todas las posibilidades que se abren al tener un título estadounidense. Su país deja de ser su mercado laboral y el mundo se convierte en su mercado laboral. Se amplían sus posibilidades, se vuelven diferentes al resto. Adicional, tienen experiencias internacionales presenciales. Adicional, tienen las certificaciones progresivas de Harvard, tienen las certificaciones progresivas de la industria, que no están acá, pero se les menciona, certificaciones con SAP, con Oracle, con Google, con Microsoft, con Meta, con las empresas más top del mundo, certificaciones que nosotros también les brindamos por ser parte de nuestro alumnado. Entonces, espero que esta información les sirva para tomar una buena decisión, para reflexionar y darse cuenta de lo importante que es tener un título estadounidense con ustedes. Ok, Julián nos pregunta si las clases son en vivo o son grabadas. Tenemos clases en vivo, Julián, una vez a la semana por curso, pero si no puedes asistir, las clases quedan grabadas. Mi recomendación, como les dije, que asistan a las clases. ¿Ok? Porque nuestros profesores son internacionales y son top. Renzo García nos pone costos, por favor. Los costos, Renzo, te los está dando una asesora comercial. Te pido que dejes tu número telefónico y tu nombre para que nos pongamos en contacto contigo a la brevedad. No sé si hay alguna consulta adicional, alguien que quiera tener información extra o algo que no les haya quedado claro, muchachos. Este es el momento para preguntar. ¿Puede explicar acerca de la graduación, por favor?
Me imagino que te refieres a cuando termines tu carrera. Hay una graduación que es en Miami, ¿ok? Y hay otra graduación que se da en Perú. Tú puedes ir a la graduación que decidas. En posgrado, sí, como te digo, se hacen las dos al mismo tiempo, eh, o se hace creo que con algunos días de diferencia, no estoy seguro, pero de lo que sí estoy seguro es que las graduaciones, definitivamente es en Miami, y la otra es en Perú. Eh, Luego, Juliet Sotil nos pregunta cuándo se dará el intercambio España. Eso es en el mes de julio, ¿ok? ¿En qué momento se tiene que viajar allí? Allí, bueno, a FIU es en el mes de junio y a España es en el mes de julio, ¿ok? Si están interesados, pues pueden pedirle información a nuestro equipo comercial. Con respecto a las prácticas profesionales en pregrado, ¿cómo es la metodología? Para terminar una carrera en Estados Unidos no necesitas prácticas profesionales. Es diferente la legislación y la metodología entre Perú y Estados Unidos. Pero si necesitas algún tipo de internship, por ejemplo, nosotros tenemos algunos socios estratégicos como APK que te permiten tener experiencias laborales en otros países, como por ejemplo en este caso Estados Unidos. No sé si hay alguna consulta adicional. Gracias, Renato. Muchas gracias, Jorge y Renato, por sus presentaciones y por las respuestas. Vamos ahora a pasar con las preguntas de la masterclass. Si aún tienen preguntas, chicos, por favor, pueden dejarlas en el chat para que podamos leerlas, ¿vale? Igual sabemos que hay algunas preguntas que tenemos nosotros, entonces vamos a hacer esas preguntas y frente a las preguntas que ustedes tengan frente a la universidad, vamos a estar compartiéndoles la información, ¿listo? Muy bien. Entonces, Juliet Sotil nos pregunta cómo las habilidades blandas van a hacer destacar nuestro perfil profesional este 2025. Es interesante lo que dice Juliet porque exactamente la respuesta está dentro de la pregunta. El hacer destacar una habilidad blanda necesita una habilidad blanda, ¿no? Y es cómo nosotros podemos dar evidencia de que tenemos grandes capacidades, por ejemplo, de conectar con otros seres humanos. Entonces, una de las cosas que es muy importante es el entender que ya las personas no ponen tanto énfasis en el currículum vitae, ponen mucho más énfasis en las redes sociales, en cómo está tu perfil de LinkedIn, en cómo interactúas con tu comunidad, en demostrar cómo pudiste lograr sacar adelante un proyecto, en lo que piensan otras personas de ti. Ya el CV ya se está volviendo una herramienta secundaria para el proceso de selección y reclutamiento, y cada vez más las redes sociales y tu capacidad de demostrar tus habilidades se vuelve algo mucho más primario, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú necesitas demostrar una habilidad, particularmente una habilidad de trabajo en equipo, pues tú puedes tener, por ejemplo, cartas de recomendación de tus jefes o de tus peers, o tener evaluaciones de 360 disponibles, o inclusive puedes tener evidencia de proyectos en los cuales tuviste que interactuar con personas con las cuales no tenías jerarquía, que eran tus pares, pero que pudiste tener esa capacidad de conjuntar intereses y no trabajar juntos en grupos, sino realmente generar sinergia en un equipo, ¿no? Entonces es muy interesante esa pregunta, esa es fundamental. Al día de hoy son las habilidades blandas. Las técnicas del blandas son igualmente importantes. Las más difíciles de demostrar son nuevamente las habilidades blandas, y es por eso que es importante la parte de la interacción con las personas. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Jorge. Nos pregunta Mario Rodríguez, el lenguaje de Python se está comenzando a enseñar a nivel educativo más temprano. ¿Podríamos decir que también es un conocimiento que será indispensable en el futuro? Bueno, sí, y más allá de Python, o sea,
antes de Python es muy importante utilizar y saber de ciencia de datos. Ese es un gran error. Cómo se construye la habilidad de utilizar Python es primero saber matemáticas, después saber cómo se construyen algoritmos y pensamiento algorítmico, después ciencia de datos, estadística lineal, estadística no lineal, estadística multivariante, y ya después pasar a Python. Pues, ¿puedes aprender Python a cualquier nivel? Pues sí, por supuesto que sí, porque Python realmente es un conjunto de muchas bibliotecas de aplicaciones que puedes utilizar. Sin embargo, ya para desarrollar algún tipo de aplicación ya necesitas ciertas habilidades. Entonces, la gran pregunta es, ¿a qué nivel quieres entrar a Python? ¿A nivel básico, intermedio o avanzado, no? Lo que sí es infinitamente importante saber cómo utilizar algunas bibliotecas de Python, por ejemplo, reconocimiento visual que se puede usar, o por ejemplo, cómo limpiar datos utilizando Python, ¿no? Que también tiene su biblioteca para limpiar datos, y así muchas otras bibliotecas, ¿no? Pero sí, es imperativo, ¿no? No puedes salirte de ahí, ¿no? Puede ser Python, puede ser R, puede ser cualquier otro, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Y por último tenemos la pregunta de Carmen Sousa. ¿Qué diferencias hay entre los conocidos Human Skills, Soft Skills y ahora People Skills? ¿Son la misma teoría? Exactamente lo mismo, ¿no? Miren, ¿a qué se refiere Soft Skills? Se refiere básicamente a habilidades que dependen de la integración de valores, actitudes y comportamientos, ¿sí? Y básicamente y yo les sugiero que lean a Heckman, porque Heckman realmente ahí es en donde despliega exactamente a qué se refieren esas habilidades blandas. La habilidad por ejemplo, la habilidad de la disciplina es una habilidad impresionantemente importante. Autoconciencia es fundamental. El entender cuáles son las Big Five Personality Traits, cuáles son las 5 habilidades más importantes, las 5 dimensiones de personalidad más importantes. Todo eso, digamos que aumenta o contribuye a un mejor entendimiento de lo que son las habilidades humanas, las human skills, ¿no? Y que tiene que ver con cómo nosotros nos vemos nosotros mismos e interactuamos con los demás. ¿Sí? A nivel personal. Si no sabemos cómo interactuar con las otras personas, difícilmente vamos a tener éxito profesional y personal. Listo. Perfecto, Jorge. Muchas gracias nuevamente, Jorge y Renato, por sus presentaciones y por las respuestas. También quiero agradecer a todos los presentes por sumarse a esta primera masterclass de nuestras Masterclass Series que continuaremos teniendo, donde tendremos temas así interesantes y que sabemos serán de mucha utilidad para su futuro laboral. Si aún no forman parte de nuestra comunidad estudiantil internacional y desean más información, pueden escribirnos al WhatsApp que les compartiremos por el chat de esta reunión. Sin más, muchas gracias por su asistencia, les deseamos buenas noches y nuevamente muchas gracias, Jorge, por la clase. Mucho gusto, gracias y buenas noches a todos, muchas gracias. Cuídate, hasta luego.